para promover el cumplimiento. Sí, aprovechamos a decir que se va a grabar esta Se va a charla. grabar, sí. Bueno, Chicosnet trabaja para promover el cumplimiento de los derechos de la niñez en entornos digitales. Promueven iniciativas que incorporan los medios digitales de manera segura, responsable, significativa y creativa. Y por eso en esta oportunidad, dos de sus expositoras serán Eleonora Fernández y Diana Ant, que la están viendo por allí. En el caso de Eleonora, es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Educación, Lenguajes y Medios por la Universidad de San Martín. Y más allá de que trabaja en el área de educación, está focalizada en la cultura digital y la relación con los centros educativos. Y en el caso de Diana Ant, es licenciada y profesora de Sociología por la Universidad de Buenos Aires y actualmente cursa la especialización en docencia de entornos virtuales en la Universidad Nacional de Quilmes. Y esta charla en particular tiene como nombre Tiempo de pantallas. Así que va a ser un gusto ahora darle la palabra a Eleonora y a Diana, y una vez más agradecemos la presencia de todos los que están hoy aquí compartiendo esta instancia. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder participar de este taller, de este encuentro hoy, junto con Eleonora. La dinámica va a ser bueno, nosotras vamos a exponer junto con un PPT algunos conceptos, algunas ideas. La idea es que ustedes, mientras tanto, puedan ir intercambiando, preguntando por el chat, y que sea un ida y vuelta y una retroalimentación constante durante todo el taller. Obviamente que tal vez en ese intercambio haya algunas cosas que se nos pierdan y ahí Magela y Ana nos van a ayudar. Y también hacia el final vamos a dejar un ratito para algunas preguntas y recuperar ahí algo de lo que vaya quedando. Pero la idea es un poco eso, es un taller expositivo, pero sí invitamos al intercambio vía chat para poder también ir como compartiendo todo lo que vaya surgiendo. Así que él ahora va a compartir pantalla y bueno, arrancamos. Gracias nuevamente, gracias Ana por la presentación. Sí, eso, gracias Ana por la presentación. Un gusto saludarlos a todas, a todas. Voy a compartir pantalla y damos inicio a esta charla. A ver. ¿Están viendo o no están viendo la presentación, no? No, no todavía. No todavía, a ver. Estamos viendo el escritorio de tu compu. Esperen. Esperen, un momento. Ahí vuelvo, esperen. Comparto y me dicen si estamos bien. Ahora sí, Eleonora, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, damos inicio entonces, primero contando ahí en la segunda diapositiva, un poco como nos presentaba Ana hace unos minutos. Somos de Chicos.net, que es una asociación civil que este año festejó sus 25 años y que trabaja para promover el cumplimiento y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Siempre decimos que queremos que los chicos y las chicas estén en los entornos digitales, siempre adecuada, obviamente, a la edad y al desarrollo evolutivo de cada etapa de desarrollo, valga la redundancia, y que trabajamos mucho para pensar, reflexionar sobre la protección y la seguridad en los entornos, sobre la reflexión y el análisis de qué hacemos en los entornos digitales, las personas adultas, también los niños y las niñas, y cómo los podemos acompañar. Y también trabajamos mucho pensando en cómo ese estar en los entornos puede ser desde la creatividad y la participación, ¿no? Y muchas veces también nos pasa, y lo vamos a ver en esta charla, que las personas adultas quedamos un poco en orsay, como que no entendemos el lenguaje, o no sabemos, o no encontramos de qué modo ubicarnos en eso que acontece en los entornos digitales. Entonces, hoy vamos a trabajar mucho
sobre todo porque vamos a trabajar mucho sobre nivel inicial y sobre niños y niñas entre los 0 y los 6, 7 años. Bueno, ¿cómo podemos pensar el rol adulto en todo eso? Y este taller se enmarca en una campaña que se realizó desde chicos.net junto a TikTok, que se llama Elige tu forma, así la buscan en Google también, y que tiene un montón de materiales, recursos, videos y también este tipo de talleres sobre los temas principales que debemos abordar en familia para estimular experiencias sanas y seguras en las redes, ¿no? Intentando acompañar el objetivo de estar cerca de las familias y ver, bueno, cómo podemos acompañar esos desafíos que van surgiendo en la época actual en la que nos encontramos. Bueno, y ahora vamos a comentar algunas cosas que ya comentó Ana, pero bueno, el día de hoy estamos dando inicio al ciclo de talleres para familias, que van a ser 3 encuentros, uno para nivel inicial, que es el que hacemos hoy, la semana que viene para nivel primario y el último para el nivel secundario. En términos generales, vamos a estar abordando cuestiones que tienen que ver con el uso de los medios digitales, con el tiempo en pantallas, con la exposición a contenidos inadecuados, a la convivencia digital, al cuidado de la privacidad, a la construcción de una mirada crítica sobre el uso de los medios, entre otros temas, siempre considerando las particularidades de cada edad según el nivel educativo. La propuesta, en términos generales, tiene que ver con que podamos pensar entre todos y entre todas el rol de las familias en este acompañamiento de nuestros hijos y nuestras hijas en sus prácticas digitales. La idea es que podamos construir una caja sólida de herramientas que contribuya a un uso seguro, responsable y constructivo de los entornos digitales. Bueno, hoy entonces comenzamos con el nivel inicial y para empezar les vamos a proponer romper el hielo con una pequeña actividad muy sencilla que vamos a hacer a través del chat que tenemos acá en el Zoom, ¿sí? La idea es que vayan leyendo algunas, les vamos a ir presentando algunas afirmaciones que son sencillas, son de la vida cotidiana, y lo que ustedes tienen que escribir en el chat es sí o no. Por supuesto, no vamos a juzgar a nadie, la idea es que sean honestos y que este juego nos permita pensar los temas que vamos a ir conversando en este taller. Entonces, acá tenemos la primera frase que dice: a veces le doy el celular a mi hijo o a mi hija para que se entretenga. Entonces, ¿sí o no? Lo escribimos en el chat. Bien, ahí van compartiendo. También yo veía en la presentación que hay papás y mamás de distintas edades, así que imagino que también no es lo mismo en el caso de esta respuesta según la edad de sus hijos e hijas. Pero bueno, diría que hay de todo, ¿no? Quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Bien, la segunda que invitamos ahí a contestar es con sí o con no también. Me encanta publicar imágenes de mi hijo o de mi hija en redes sociales. O sea, si a ustedes les gusta, ¿no? Ustedes como personas adultas, si les gusta publicar imágenes de sus hijos o hijas en redes sociales. Bueno, ahí hay muchos no. Muchos no, ¿eh? Algunas Sí. veces que está bueno también, está bueno No me aclarar. encanta. Ahí, bueno, también es interesante. A veces uno puede reconocer que lo hace, aunque no le encante. Bien, vamos a la siguiente. Dice, mi hijo pequeño o mi hija pequeña usa algún dispositivo como celular, tablet, consola de juego sin mi acompañamiento. Pensemos sobre todo en niños pequeños y pequeñas, ¿no? Como de edad de jardín o 6, 7 años. Ahí dicen que no, que sí, que no usa. Bien, varios que dicen que no. Una tablet. Bien, y esta dice, miro y selecciono previamente el contenido al que accede mi hijo o hija en Internet. O sea, si ustedes miran y seleccionan anticipadamente, eligiendo, ¿no? Digamos, el contenido al que acceden sus hijos e hijas. Ahí también, con sí o con no. Bien, ahí
Sí, en YouTube, sí, cuando era más pequeña y ahora tiene bloqueo para edad, sí. Bien. Bien. Bueno, y pasamos a la última, que es, cuando yo mismo o cuando yo misma uso los dispositivos, siento que tengo el control sobre el tiempo y elijo el tipo de actividades que hago. Ahí es como una autorreflexión sobre nosotros y nosotras, ¿no? Bien, ahí hay muchos que comparten que sí, algunos comparten que no. Bueno, en principio les agradecemos la participación en esta pequeña actividad. Las respuestas que fueron compartiendo nos dan el pie para plantear los temas que vamos a conversar con ustedes en este taller. Una de las cosas que reconocemos es que los niños y las niñas empiezan a tener acceso y usan los dispositivos digitales desde edades cada vez más tempranas, entre otras cosas porque vivimos en un entorno social y cultural que lo estimula cada vez más. Y en la mayoría de los casos, los niños y las niñas usan estos dispositivos digitales porque somos nosotros, madres y padres, quienes se los ofrecemos. En una entrevista que chicos.net le hizo a Valeria Kelly, que es una especialista en educación y tecnologías de la información y la comunicación, ella destacó 3 motivos por los cuales las familias ofrecemos los dispositivos digitales a los más pequeños. Y dice, en algunos casos puede haber algo de fascinación y sorpresa cuando vemos a los niños y niñas pequeños interactuar con naturalidad y facilidad con dispositivos tecnológicos. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando tienen un celular y sacan fotos o saben cómo ver un video en YouTube, cómo poner play. Eso resulta atractivo. Después hay otro motivo que es bastante importante, que es que son un entretenimiento muy potente, ¿no? Con las pantallas, una de las cosas que podemos notar es que los chicos se entretienen, se divierten, se distraen, y eso libera a las madres y a los padres de tiempo para poder hacer otras cosas, ¿sí? Para hacer tareas laborales, sociales, domésticas, etc. Y en el menor de los casos, porque también circula cierta idea de que la interacción con los medios digitales favorece el desarrollo de la inteligencia. Ahora bien, estas motivaciones que reconocemos para ofrecer dispositivos digitales a nuestros hijos y nuestras hijas pequeñas entran en tensión con ciertos miedos y preocupaciones que tenemos por lo que pueda pasar con el uso de las pantallas. Acá tomamos ciertas ideas que plantea la especialista española Elena Martín como principales preocupaciones y miedos de madres y padres, ¿no? Por un lado, el acceso a contenidos que puedan ser inapropiados para niños y niñas pequeños. Por otro lado, el exceso de tiempo delante de las pantallas, porque le quita tiempo a otras actividades que son imprescindibles, fundamentales en el desarrollo integral de los niños y las niñas. A su vez, el posible aislamiento que podamos notar con los chicos y las chicas, porque muchas veces vemos que están jugando uno a uno con los dispositivos. Otra cuestión, otra preocupación es la exposición pública y los contactos que el uso de estos dispositivos pueda favorecer. Y como última cuestión, plantea que el uso de las pantallas vaya en detrimento de la creatividad y el aprendizaje que favorecen los juegos de mesa y los juegos físicos. Si se les ocurre alguna otra motivación o alguna otra preocupación con el uso de las pantallas, los invitamos a sumarlas al chat, después vemos si las podemos retomar a lo largo de la charla. ¿Les parece? Están ahí invitados a sumar y a comentar preocupaciones y motivaciones. Buenísimo. Bueno, y un poco presentado ya el marco general y en esta idea de tensiones en las que vamos a estar trabajando, ¿no? Durante todo este ciclo. En el taller de hoy vamos a trabajar concretamente sobre algunas temáticas. Esto es tiempo en pantallas, huella digital, que ya veremos un poco de qué se trata, el sharenting, que es esta práctica de compartir imágenes de nuestros hijos e hijas en redes sociales, cuestiones ligadas a los contenidos, cómo pensar en la elección de contenidos, hacer una curaduría y cómo acompañar eso. Y por último,
como elaborar criterios y decisiones familiares en torno al uso de los dispositivos y el estar en los entornos digitales. Así que en todos estos temas nos vamos a meter hoy en este taller. Y empezamos con el primero, que es tiempo en pantallas. Bueno, ¿a qué nos referimos con tiempo en pantallas? Nos referimos a la cantidad de tiempo, que lo podemos medir en horas por día, que destinamos a realizar actividades en las que están involucrados dispositivos como computadoras, tablets, celulares. Ahora, la pregunta que surge es, bueno, ¿cuánto es mucho? ¿O cómo medimos el tiempo cuando estos dispositivos están cada vez más integrados a nuestra vida cotidiana porque se usan para infinidad de propósitos? Y cómo manejamos las personas adultas el tiempo que pasamos frente a las pantallas. Y esta pregunta, por lo que hacemos las personas adultas frente a las pantallas, es importante porque como madres y padres estamos siendo una referencia y un ejemplo para nuestros hijos. Estamos constantemente transmitiendo un tipo de relación con los dispositivos digitales. Este es un tema sobre el que vamos a volver porque nos parece importante que podamos reflexionar sobre nuestros propios usos de los dispositivos para poder construir criterios y acuerdo con nuestros hijos e hijas. En este acompañamiento sobre el tema del tiempo en pantallas, es fundamental tener en cuenta la edad que tienen los niños y las niñas, el contexto de uso, las actividades que realizan. Bueno, veamos ahora entonces algunos puntos claves sobre este tema del tiempo en pantalla en la primera infancia. En primer lugar, destacamos que en los primeros años de vida se inicia la larga tarea de acompañamiento y protección a los chicos y chicas en los entornos digitales, que se va a prolongar a lo largo de la crianza con la idea de que vayan ganando cada vez más autonomía y asumiendo mayores responsabilidades. Para eso es ideal que haya límites claros en el acercamiento a los medios desde el comienzo. Lo que decíamos antes, es importante tener en cuenta el desarrollo evolutivo y las necesidades de los chicos y las chicas, porque en la primera infancia son fundamentales todas las experiencias sensoriales y motrices en interacción con el ambiente y con otras personas, ¿sí? Con otras personas físicamente. Entonces, bueno, por ejemplo, los especialistas en salud plantean que las pantallas no brindan ningún beneficio adicional en el crecimiento de los chicos, en el desarrollo de los chicos. De todas maneras, sabemos que, por ejemplo, algunos contenidos pueden abrir mundos desconocidos, sumamente interesantes, para incorporar a las conversaciones y al juego cotidiano, y esas son experiencias sumamente ricas, ¿no? La recomendación de los organismos internacionales, como la Asociación Americana de Pediatría y de UNICEF, es evitar las pantallas hasta por lo menos los 2 años de edad y retrasar lo más posible la incorporación de los dispositivos digitales en la primera infancia. Después, entre los 2 y los 6 años, es ideal que cualquier tipo de navegación sea acompañada y cuidada, atendiendo, como decíamos antes, a los tiempos, al contexto, a los dispositivos y a la selección de contenidos, ¿no? Lo ideal es que los estímulos que reciban los chicos y las chicas tengan valor de aprendizaje y que la narrativa sea algo que puedan entender, que sea algo acorde a la edad. Lo que vean y hagan con los dispositivos podrá ser material para charlar y para compartir, ¿no? La primera infancia es el momento ideal para iniciar el hábito de conversar sobre las prácticas en los entornos digitales, ¿no? Con confianza, con honestidad, y este hábito de conversar sobre las prácticas en los entornos digitales lo vamos a destacar y promover a lo largo de toda la crianza. Volvemos a la idea de que somos referencia y ejemplo independientemente de lo que sepamos de tecnología, ¿no? Por eso es fundamental atender, involucrarnos y mediar para que el uso sea progresivo, acorde a la edad, reflexivo y cuidado. Y también es importante transmitir, desde que son bien pequeños, que cuando hay algo que vean en la pantalla que les genera cierta incomodidad o les da miedo, que lo puedan avisar a la persona adulta que los está cuidando. Es decir, es clave trabajar desde estas edades el desarrollo de la confianza, el diálogo y la escucha entre los niños pequeños y las personas adultas. Sumo ahí, antes de meternos en huella digital, que algo que siempre destacamos como ejemplo para pensar esto que compartíamos recién,
es esta idea de que, bueno, no es lo mismo que un niño o una niña esté sola, solo, con el dispositivo, mirando algo, bueno, o participando de algo de lo que pasa en un entorno digital, a que esa práctica sea acompañada, pueda ser mediada, pueda ser conversado ahí mismo lo que sucede, pueda ser retomado luego algo de lo que se vio, de lo que se jugó, de lo que se compartió allí. Entonces, cuando hablamos de acompañar, también pensamos en eso, ¿no? Que sea objeto de charla, que sea objeto de diálogo, que sea después también posible de ser llevado al ámbito lúdico, pero bueno, estar ahí acompañando, ¿no? Y eso, acompañando también corporalmente, digamos. Bueno, y nos metemos en la huella digital, que es este término que hoy lo vamos a ver muy brevemente para después pasar un poco más a pensar qué nos pasa a las personas adultas en relación a esto de compartir fotos de nuestros hijos e hijas. Cuando hablamos de huella digital, hacemos referencia a todo rastro de nuestra vida online que queda en la web, ¿no? Desde, bueno, nuestros datos personales hasta las fotos y los videos que subimos a las plataformas o la información personal que cargamos en redes y en sitios web, hasta incluso la metadata más invisible, entre comillas, que aceptamos muchas veces sin darnos cuenta mientras navegamos por Internet. La gran mayoría de esta información no puede ser borrada y va creando lo que denominamos huella digital, que es esta huella permanente de nuestro paso por los entornos digitales, ¿no? Si uno hace el ejercicio de buscarse en Google con su nombre y apellido, tal vez incluso aparecen cosas viejas que hoy de alguna manera puede que ni siquiera nos representen, ¿no? Entonces siempre insistimos con pensar que esta huella digital configura nuestra propia identidad digital, ¿no? Cómo somos y cómo nos mostramos en los entornos digitales, y obviamente también la de nuestros hijos e hijas, porque cada vez que compartimos algo, también estamos configurando la huella digital de nuestros hijos e hijas. Entonces, antes de subir cualquier contenido, está bueno o es interesante el ejercicio reflexivo de pensar cuáles pueden llegar a ser las consecuencias presentes y a futuro. Eso no quiere decir que haya que volverse sumamente temeroso, temerosa y no compartir nada, sino hacerlo a conciencia, ¿no? Y pensar que, bueno, que ese rastro va configurando nuestra propia identidad digital. Y esto queda muy relacionado con este término, que es un término en inglés, que describe la práctica de las personas adultas de compartir fotos de nuestros hijos e hijas en redes sociales. Muchos recién decían que no lo hacen, otros que no les gusta y que a veces lo hacen igual. Y bueno, y el término proviene de la unión de las palabras share, de compartir, y parenting, de parentalidad, ¿no? Que en español podríamos hablar de sobreexposición, sobreexponer a nuestros hijos e hijas en nuestras redes sociales, ¿no? Y lo interesante de esta cuestión es que esta práctica pone de manifiesto muchísimas de las tensiones actuales que tenemos en temas vinculados al uso de los medios digitales, ¿no? Porque, y aquí planteamos algunas preguntas, no para contestar ahora, pero sí para reflexionar y si alguno o alguna quiere compartir también, ¿no? Bueno, esta idea de lo público y lo privado, que es algo que se va transformando culturalmente. Lo que hoy es público, o mejor dicho, lo que hoy es privado o íntimo, en otra época tal vez era distinto, y esas barreras se van modificando. Pero sí es interesante preguntarnos qué publicamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido o la necesidad que tenemos hoy las personas de compartir de forma sistemática fotos y anécdotas familiares? ¿Qué queremos mostrar y por qué? Otra tensión que aparece es el tiempo y el uso de pantallas, que es un poco también lo que decía Ele antes de poder reflexionar en nuestros propios usos, en qué momentos las uso y para qué usamos los dispositivos, si dejamos de estar presentes nosotros, nosotras en los encuentros para poder documentarlos y compartirlos, si nos importa más compartirlo o vivirlo realmente. Y esta idea de, bueno, si no lo publico es como que no existe, ¿no? Como si no lo comparto, bueno, es como si esto no existiera. También la Big Data, ¿no? Si preguntarnos si somos conscientes de a dónde va la información que estamos brindando a las empresas y organismos en Internet. El rol de las personas adultas y las contradicciones, ¿no? Que a veces nos preocupamos por el uso excesivo de nuestros hijos e hijas y por la privacidad online y las imágenes que comparten, pero muchas veces no nos damos cuenta de la propia intensidad y nuestras formas de publicar la intimidad familiar, ¿no? Y del uso compulsivo que tenemos o excesivo por momentos de los dispositivos. Bueno, esta huella digital de la que hablábamos recién, preguntarnos si tenemos presente que nuestras acciones en el mundo digital
construyen nuestra huella digital y la de nuestros hijos e hijas, si entendemos también la importancia de reconocer el derecho de cada niño y cada niña a construir su propia identidad digital, ¿no? Y que muchas veces cuando se trata de niños pequeños no tenemos su consentimiento, ¿no? De si quieren o no quieren aparecer en las redes, digamos, obviamente, somos sus papás, sus mamás, no les preguntamos todo, pero sí pensar en, bueno, qué sucede a futuro también con esa configuración de la huella digital de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y por último, otra tensión existente son los riesgos, ¿no? Los riesgos que existen ligados a la circulación de imágenes de niños y niñas en Internet. Las imágenes de personas menores pueden usarse para grooming, para redes de pedofilia, para robo de datos personales. Cuando digo todo esto así parece un montón, un montón, pero son cosas que son interesantes para por lo menos ampliar la mirada y tener en cuenta y también ser como un poco más reflexivos, reflexivas y conscientes, ¿no? A la hora de usar los entornos y las redes y de compartir cosas de nuestros hijos e hijas. Bueno, y en ese sentido tenemos ahí como algunas recomendaciones para cuidar la privacidad de nuestros hijos e hijas en los entornos, reflexionar sobre cuánto contenido compartimos, de qué tipo y con quiénes, ¿no? Poder pensar que esas imágenes pueden circular, que esos videos pueden circular dentro del mundo de Internet, más allá de nuestros deseos y voluntades. Reflexionar también sobre lo público, lo privado y lo íntimo, que es algo que, como decíamos recién, culturalmente se va modificando, va cambiando, pero es interesante pensar, bueno, ¿qué es aquello que yo puedo compartir con todo el mundo? ¿Qué es aquello que yo elijo compartir, lo privado, ¿no? Elijo compartir con un entorno elegido, entonces configuro la privacidad de mis redes para poder elegir con quién estoy compartiendo qué. Porque también los entornos y los dispositivos y las redes nos permiten estar conectados con gente que está en un montón de otros lugares y es hermoso poder compartir la vida familiar, pero hacerlo de forma privada y aquello que es íntimo, que no debe ser compartido con nadie. Y si lo pensamos respecto a nuestras propias prácticas, seguramente también así lo podemos transmitir cuando acompañamos a los niños y a las niñas a pensar en su desarrollo qué se comparte y qué no. Obviamente, evitar compartir fotos de personas que son menores de edad, que los expongan en su intimidad, y cuidar la identidad y la huella digital de nuestros hijos e hijas para minimizar lo más posible el riesgo de exposición y viralización. Sí, podemos también conocer cómo funciona el registro de nuestros datos y ser conscientes de qué información entregamos a las aplicaciones, los formularios, las redes sociales y a cambio de qué, seguramente podemos tener prácticas en los entornos digitales que sean mucho más conscientes, reflexivas, fructíferas y sanas para con nosotros, nosotras y también para con nuestros hijos e hijas. Bueno, y pasamos al siguiente tema que habíamos anticipado, que es el de los contenidos. Y ahí a veces nos preguntamos, ¿qué contenidos son adecuados para compartir con nuestros hijos e hijas de esta edad? ¿O con qué criterios seleccionamos esos contenidos? ¿O qué precauciones debemos tener para evitar el acceso a contenidos inadecuados? Y tenemos ahí en pantalla estas tres palabras, calidad, curaduría y acompañamiento, que tienen que ver con la importancia de seleccionar los contenidos a los que acceden nuestros hijos y la propuesta de compartir el tiempo en pantallas con ellos y con ellas. Es decir, si bien las nuevas generaciones tienen cada vez más naturalizado el uso de los dispositivos, todo lo que tenga que ver con las pautas de cuidado y criterios para analizar la información que reciben es algo que se construye con el tiempo y en esa construcción el rol de las familias y las escuelas es crucial. Veamos algunos puntos clave sobre este tema de los contenidos. En primer lugar, es importante que el acceso a los contenidos sea a partir de la búsqueda que haga una persona adulta. Entonces, es recomendable elegir previamente los contenidos que vamos a compartir con ellos y priorizar propuestas que consideremos acordes a su edad, que presenten narrativas que puedan entender, que no sean abrumadoras. En cuanto al uso de los dispositivos, también tenemos que pensar que no es lo mismo que usen el celular o una tablet por su cuenta, en soledad, a que padres y madres seleccionemos previamente los contenidos, anticipemos los tiempos y además acompañemos estando presentes. Otra cuestión, aquellas
páginas y plataformas que no tienen publicidad resultan más convenientes porque evitamos la exposición a contenidos inadecuados, ¿no? Digamos, evitamos esa posibilidad. Por otro lado, es recomendable usar aplicaciones de control parental, que es algo que también habían comentado en el chat, que nos parece bárbaro. Hay distintas variantes de estas aplicaciones. Algunas, por ejemplo, dan avisos para limitar el tiempo de uso y otras, que son especialmente importantes, restringen el acceso a contenidos inadecuados para niños y niñas. Entonces, bueno, son recomendables. Podemos armar acuerdos y rutinas para el uso de dispositivos. Después de tal actividad, por ejemplo, fijamos un tiempo, es decir, vamos generando una rutina con ellos y con ellas que permita anticipar, prepararse y también aprender a hacer y a respetar acuerdos. Algo que no queremos dejar de mencionar es que existen portales educativos y plataformas de juego orientadas a la primera infancia con propuestas lúdicas, didácticas que son interesantes. Después podemos compartir en el chat algunas de estos sitios, estos ejemplos. De todas maneras, nos parece importante transmitir que sean ustedes los que busquen, antes de compartir con ellos estos sitios, digamos, que los busquen, que los exploren, que piensen qué es lo adecuado para ellos y para ellas, que además ustedes son quienes mejor conocen a sus hijos, ¿no? Y por último, recordar esto que decíamos antes, que el tipo de práctica es lo que más nos importa en esta edad, digamos, que sea una práctica cuidada, que sea una práctica acompañada, más que el tipo de contenidos. Es decir, nos parece mucho más importante que estemos atentos a cómo se da esa práctica de que los chicos de la primera infancia estén frente a una pantalla. Nos parece importante que eso sea acompañado, que eso sea cuidado, que se seleccione qué es lo que se está compartiendo en ese momento, a que elijamos un contenido y lo dejemos solo con la pantalla o sola con la pantalla. Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos clave que nos interesa destacar sobre el tema de los contenidos. Bueno, y antes de meternos en decisiones familiares y criterios, preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si hasta acá vamos bien. Sí, yo también lo que quería sea, lo que sea está bueno ahí que nos vayan compartiendo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Puede ser con una reacción en el Zoom también. Bueno, de las formas de comunicación que encontremos, pero eso. Y que sepan que el chat está ahí abierto para poder intercambiar y que para nosotras y para chicos.net nos enriquece mucho porque también es pensar en conjunto cuáles son las prácticas reales, ¿no? Y saber siempre que entre la realidad y el ideal pasan un montón de cosas. Entonces, nada mejor que encontrarnos en estos espacios y poder reflexionar en conjunto para eso, pensar ahí colectivamente. Bueno, buenísimo, ahí nos dicen que vamos bien entonces. Bueno, y ahora, ¿cómo ir armando también estas decisiones familiares y estos criterios, ¿no? Que obviamente que son, que se van moviendo, que no son estáticos, que van cambiando, que también, bueno, con la crianza tiene ese gran desafío de tener que ir adaptándose en todo sentido, no solo en los entornos digitales, al crecimiento de nuestros hijos e hijas, y los entornos digitales no escapan a esa lógica propia de la crianza. Así que, ¿cómo pensar, ¿no? en esta construcción de criterios? Bueno, primero en nuestros hogares buscamos sortear la brecha generacional, ¿no? Como siempre decimos, más allá de entender o no de tecnología, de aplicaciones y de dispositivos, algo muy importante es considerar que nuestra autoridad parental tiene que seguir intacta. No importa que nos guste más o menos la tecnología, ni que entendamos a la perfección el lenguaje. Esto pasa mucho más con los y las adolescentes, que tal vez manejan un lenguaje en relación a la tecnología que no entendemos, pero no podemos abandonar ahí la tarea, ¿no? de sostener la autoridad parental. Entonces, también en los entornos digitales, nuestra autoridad parental tiene que poder seguir intacta y bueno, estamos un poco trabajando para eso también, ¿no? Por otro lado, intentar, y las recomendaciones de pediatras, educadores, educadoras insisten en eso, no delegar cuidados, acciones y responsabilidades de crianza en los dispositivos, ¿no? No se recomienda el uso de dispositivos para entretener o calmar.
Y en la crianza y la educación de niños y niñas pequeños, reemplazar la intervención y el acompañamiento con las pantallas. Dicen los médicos, las médicas, que lo están viendo también en los consultorios, que puede generar mayor desregulación, poca tolerancia a la frustración, búsqueda constante de inmediatez, hiperestímulo sensorial, ¿no? Siempre pensamos, y bueno, lo estamos trabajando desde este sentido, que todavía el desarrollo del cerebro de nuestros hijos e hijas en edad de nivel inicial no está listo para poder comprender todo lo que sucede en las pantallas, ¿no? Entonces, también entretener o calmar, ¿no? Y usar esa estrategia que muchos y muchas la hemos usado y nos incluimos también nosotras, obviamente, pero bueno, pensar en las consecuencias que tiene este tipo de prácticas, ¿no? Por otro lado, pensar siempre que somos ejemplo y referencia y que tenemos una responsabilidad fundamental en los procesos de incorporación de niños y niñas al ecosistema digital, no abandonar ahí la tarea. Ser mediadores, mediadoras, está interesante este concepto de mediación parental, ¿no? Que padres y madres estemos dispuestos a aprender, a observar, a escuchar y a dialogar, ¿no? Ver cuáles son las problemáticas en cada etapa, involucrarnos, estar atentos, atentas y mantener una actitud proactiva. Por otro lado, acompañar la incorporación progresiva de pautas de cuidado, ¿no? Y acá es interesante un ejemplo, ¿no? Lo hablamos con las pantallas, al igual que en otras esferas de la vida, como puede ser la alimentación, ¿no? A estas edades no les es posible regularse de forma autónoma. Obviamente con la comida tampoco, entonces ahí las personas adultas estamos para acompañar la incorporación de alimentos que sean saludables, ¿no? Si no, tal vez vivirían a harina y chocolate. Bueno, con las pantallas pasa lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que acompañar esa incorporación que es progresiva de las pautas de cuidado. Cuanto antes comienzan, mejor las van a poder desarrollar autónomamente a lo largo de su crecimiento. Por otro lado, el bienestar digital y los límites se construyen todos los días en familia, y como decíamos hace un ratito, no son estáticos, pero sí la intención es que haya límites claros desde que comienzan a incorporar las tecnologías. Y también destacar que si como papás y mamás vamos acompañando y ayudando a que construyan pautas de cuidado, si transmitimos valores de respeto y generamos espacios de confianza sin juzgar ni demonizar las tecnologías, seguramente los niños y las niñas van a tener más herramientas para usar de forma responsable, los medios a lo largo de toda su vida, ¿no? Con conciencia también de, bueno, de cuál es nuestro propio uso y de que muchas veces, y también en niños y niñas pequeños, no importa tanto la palabra, sino cómo uno manifiesta esos límites con la propia actitud. Entonces, con la actitud y el cómo uno está y se vincula también con los dispositivos en casa. Entonces, pensar en todo esto ya es un re buen comienzo y avance. Bueno, y después de todo este recorrido que hicimos, llegamos ahora para plantear algunas conclusiones, nos vamos acercando al cierre. También nos interesa después tener algún momentito para leerlos en el chat, si quieren hacer algún comentario, alguna consulta, alguna sugerencia. Pero bueno, vamos a plantear algunas conclusiones de lo que fuimos planteando acá en esta charla. En primer lugar, ¿no? El hecho de que los niños y las niñas estén inmersos desde que nacen en el ecosistema digital no los convierte en expertos y expertas en el uso de la tecnología, ¿no? Es indispensable que los padres y las madres los acompañemos, que estén acompañados en todos los ámbitos por los que circulan a lo largo de su crecimiento y que progresivamente puedan ir ganando autonomía, responsabilidad y criterios de cuidado. Por otro lado, los recursos digitales ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje que refuerzan la comprensión y la motivación, por eso siempre son recursos a valorar y tener en cuenta. Las nuevas tecnologías en sí mismas no son malas ni buenas, lo que nos interesa es evitar el uso inadecuado, porque los niños y niñas, especialmente los niños y niñas pequeños, son especialmente vulnerables a los efectos de estos usos. Por otra parte, el uso de la tecnología en la primera infancia es un elemento más de juego y entretenimiento y puede competir con experiencias que son fundamentales para el pleno desarrollo
que los habíamos mencionado, como el juego libre, la interacción con otras personas físicamente, ¿no? El movimiento, el contacto con la naturaleza, que son cuestiones imprescindibles para el desarrollo sano de cualquier niño o niña de esta edad. El uso de las pantallas siempre tiene que estar regulado por nosotros y por nosotras, tanto en cantidad de tiempo como en calidad, ¿no? ¿Qué hacen, qué prácticas se realizan en las pantallas? Esta regulación no la podemos delegar en ellos, en niños pequeños. Lo que vamos a hacer es siempre apuntar a construir con ellos y con ellas criterios a largo plazo. Vamos a construir criterios de cuidado que les van a permitir tener más autonomía a medida que vayan creciendo. Y por último, vamos a destacar que nuestra autoridad como padres y madres no debe perderse en estos entornos. Repetimos esta cuestión que nos parece importante. Esto no tiene que ver con lo que nosotros sepamos de tecnología, ¿no? Nuestra autoridad sigue intacta. Y es importante que podamos establecer pautas claras de cuidado, usar filtros, aplicaciones de control parental, y establecer criterios y transmitir normas que nosotros podamos sostener en el día a día, ¿sí? Tenemos que comprometernos, ¿no? Hacer acuerdos que podamos sostener solo una tarde, no. La idea es que sea algo sostenido en el tiempo, ¿no? Que los chicos vean que esto es algo importante y con lo que nosotros nos comprometemos. Bueno, entonces, ahora les vamos a proponer, para ir cerrando, una participación. Ahí voy a compartir. ¿Sí? ¿Lo compartís? Comparto en el chat el enlace. Después de participar acá en esta 9 palabras, también los y las invitamos a que, bueno, eso, a que comenten, a que hagan preguntas, a que dudas, reflexiones o lo que tengan ganas, que tenemos todavía unos minutos. Y bueno, les voy a compartir un enlace a un Menti, que es una 9 palabras, para que puedan compartir qué 3 palabras destacarían sobre el rol de las personas adultas en el vínculo entre la crianza y los entornos digitales. La idea, si pueden, desde sus dispositivos, entran a ese enlace que les compartí recién, van a ver que tienen la pregunta con 3 casilleros. Si no se les ocurren 3 palabras y son menos, vale también, no es necesario que sean 3, las completan ahí, tocan el botoncito azul y vemos si entre todos y todas podemos ahí armar una 9 palabras con algunas destacadas del taller de hoy. Así que esperamos ahí algunas respuestas y bueno, cualquier comentario que tengan ganas de hacer también más que bienvenido. Ahí vuelvo a compartir el enlace. Me avisan si alguna no puede entrar por algún motivo. Y mientras tanto yo dejo de compartir la presentación para poder compartir la nube de palabras que se va armando, ¿sí? Dale, la comparto yo la nube, que soy la administradora ahí del Menti. Ah, bueno. Ahí está. Ahí voy a ponerlo en presentación. En general estas nubes lo que hacen es poner más grande las palabras que más se repiten. En este caso, por ahora, por lo menos, la palabra responsabilidad. Bueno, antes de iniciar la charla conversábamos sobre qué ideas o qué quisiéramos transmitir en esta charla y ya me pongo contenta con las palabras que estoy viendo porque, bueno, responsabilidad, acompañamiento, regulación, protección, son palabras que para nosotras son sumamente importantes, especialmente en la primera infancia, ¿no? El acompañamiento es clave, pero muchas de estas cuestiones se inician desde estas edades, más allá del uso, porque también veíamos al inicio, en el intercambio en el chat, bueno, probablemente haya algunos de los niños y niñas de ustedes que tengan muy poco uso de dispositivos digitales. También eso varía, como decíamos, de acuerdo a la edad. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 5, tampoco es lo mismo un niño que es hijo único o a otro que tenga hermanos más grandes y que tengan dispositivos propios, esos hermanos. Entonces son situaciones familiares que van variando, pero el acompañamiento lo empezamos en esta primera infancia siempre. Entonces, bueno, es muy interesante ver
lo que estamos viendo, las palabras que el diálogo, dialogar, confianza. Ahí Bueno, dice también el amigarse con criterio, muy interesante, y y también resistir a la tentación, que es algo que con lo que me siento absolutamente identificada, ¿no? Porque bueno, hay una tentación de entregar el dispositivo, porque obviamente que nos habilita a hacer un montón de tareas y de cosas que son, que no siempre son de placer y son necesarias para la vida. Y entonces, bueno, perdón, no te esas iba a dos aclarar. me llamaban la atención, me encantaron. No, iba a sumar que no dijimos en nuestras presentaciones muy, muy breves, es que nosotras dos también somos madres, entonces estas charlas también nos interpelan y nos atraviesan, y atravesamos los 3 niveles educativos, así que vamos a tener para conversar de acuerdo a los 3 niveles. Pero seguro que es una tentación, porque es cierto lo que decíamos, las pantallas entretienen y liberan de tiempo. Observar nuestro uso, eso también lo destaco, porque también hicimos hincapié a lo largo de esta charla en poder pensar nuestros propios usos, ¿no? Reflexionar sobre eso, entre otras cosas porque somos referencia para los chicos, y también porque muchas veces, y eso lo vamos a ver también a lo largo de la crianza, que muchas veces vemos cosas en nuestros hijos que no estamos viendo en nuestras propias prácticas, ¿no? Esto que decimos, bueno, es cierto que la vida contemporánea nos lleva cada vez más a estar frente a las pantallas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para regular ese tiempo en las pantallas y que nuestros hijos estén distanciados de las pantallas? Bueno, ahí hay toda una tensión que tenemos que poder resolver o atravesar, construyendo acuerdos, conversando con los chicos, generando rutinas de uso, ¿sí? Y me parece súper importante espacios como este, ¿no? Porque bueno, siempre decimos no se cría en soledad, sino que uno también es con la comunidad educativa a la que también pertenece. Entonces, pensar estas cosas en conjunto es interesante porque si no también a veces nos damos así con un caño y nos da mucha culpa o pensamos que somos las únicas personas que atravesamos estas tensiones, estos desafíos y después cuando lo pensamos en términos sociales y comunitarios, bueno, nos encontramos que estamos todos y todas pensando sobre los mismos temas. Entonces, habilitar espacios donde pensarlo en conjunto me parece que es fundamental, y que es un poco también lo que estamos compartiendo aquí. Así que nos llevamos esta nube porque está buenísima. Bueno, Y dejo de compartir. que queda la invitación en el chat para que compartan si tienen alguna pregunta, algún comentario. Eh, Al inicio también habíamos invitado a comentar si había alguna preocupación que los estuviera inquietando con respecto al uso de las pantallas en la primera infancia. Bueno, lo que tengan ganas, bueno, los leemos y seguimos conversando un poquitito. Ah, ahí va, podemos ahí compartir. L, si querés, yo las tengo acá. Ah, bueno, ¿las tenés a mano? Sí, 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 ahí las comparto. Ahí les vamos a pasar algunas, son algunos sitios de juegos o plataformas educativas eh, que son interesantes. Seguro que hay muchos sitios más que son recomendables. Eh, Nos parece, ahí sí, bárbaro. Ahí TV compartí algunos enlaces. Kids, Árbol ABC, El Búho Bo, Nuestro Lugar. Bueno, en fin, la idea igual que más nos interesa no es tanto como recomendar sitios específicos, sino invitarlos a recorrer, a explorar, a ver qué puedo ver en la pantalla con mi hijo, con mi hija, buscar previamente eh, y después compartir esa experiencia con ellos, ¿no?
bueno, y está ahí Contar, que es una plataforma argentina que tiene materiales audiovisuales muy interesantes, que tiene una sección para los más chiquitos, entonces, bueno, es particularmente interesante para la primera infancia, ¿no? Bueno, por nuestra parte, nada más. Ahí va. ¿Qué tiempo de pantalla se recomienda para estas edades? Y las recomendaciones así más formales, bueno, dicen que idealmente de 0 a 2 años, ningún tiempo, digamos, retrasar lo máximo que se puede. Y después en general hablan de 1 hora al día, como recomendaciones muy genéricas. Sí podemos pensar siempre también en qué otras actividades realizan estos niños y estas niñas, ¿no? Porque no es lo mismo después que el tiempo sea un poco más de 1 hora, cuando sabemos que están al aire libre, o que tienen espacio para correr, o que tienen contacto con la naturaleza, o que tienen otras actividades donde socializan, donde no usan los dispositivos, que si pensamos en niños que tal vez están más horas vinculadas con cuestiones donde no están como moviéndose con el cuerpo. Entonces, esas son un poco como las recomendaciones más formales, y después siempre es interesante pensar el caso a caso, ¿no? Y por otro lado, algo que también cambia, ¿no? Para no pensar solamente en el tiempo como el regulador, digamos, como la cantidad de horas, también obviamente qué hacen con esos dispositivos. Cuando pensamos en los chicos y chicas más grandes, no es lo mismo si están haciendo cosas creativas o participando o encontrándose con otros, si están consumiendo todo el tiempo redes sociales. Entonces, no pensar solo en el tiempo, sino también en qué actividades desarrollan en esos entornos. Y por último, una recomendación para los niños y las niñas pequeños, pequeñas, es que, como decíamos antes, esté acomodado en un determinado momento del día, qué sé yo. Bueno, ahora yo necesito hacer la cena, y este niño, esta niña sabe que antes de comer es el tiempo de pantallas. A veces puede ser un rato más, un rato menos, pero si está ubicado en un cronograma del día, ayuda mucho también a decir, bueno, hasta acá y se puede apagar. Digamos, no es ese el dispositivo que se da y se quita de forma desordenada, sino que, bueno, están marcados en un determinado tiempo y ubicado en un lugar, ¿no? Pero bueno, cuando pensamos en el tiempo, no solo pensamos en las horas, sino también en pensar el caso a caso de cuáles son todas las otras actividades que hacen estos niños y niñas. Ahí nos dicen en los más pequeños, de 3 y 4, la hora a la que hacen referencia incluye también las pantallas que están disponibles en el hogar. Bueno, depende también, hay hogares que tienen la pantalla de fondo, y ahí, bueno, podemos pensar si es necesario, si no es necesario. También el contenido adulto, ¿no? Como muchas veces tienen acceso a contenidos que no son del todo adecuados para las edades, y uno dice, pero yo no le mostré nada, y también lo acompaño cuando mira, pero tal vez la tele está prendida en casa, y ahí hay acceso a noticieros, a contenidos que no son del todo adecuados para los niños y las niñas. Entonces, bueno, eso, ir como pudiendo observar el caso a caso y cuáles son las prácticas. También el ejercicio de detenernos a observarlo de forma crítica ya va seguramente a modificar mucho de lo que hacemos y tenemos renaturalizado, porque es parte como de nuestra diaria, y no lo observamos con detenimiento. Si nos detenemos a ver, bueno, eso, cuántas veces le mostré fotos y videos, y cuántas veces estuvo solo frente a la pantalla, y cuántas veces cuando viaja en auto se lo doy porque si no, no se queda sentado, y qué sé yo. Bueno, ahí tal vez tenemos mucho más de lo que realmente creemos, ¿no? Entonces, esta mirada crítica también juega un poco como a problematizar desde ahí. Claro, de hecho, una de las cosas que sucede es que nosotros sabemos que en la primera infancia, por las distintas recomendaciones, bueno, debería retrasarse lo más posible la incorporación de los dispositivos digitales, pero lo que sucede de hecho, y por eso también iniciamos esa pequeña actividad para romper el hielo, preguntándoles
De hecho, vemos que muchos niños y niñas de estas edades, hasta los 6 años, bueno, tienen los dispositivos que muchas veces son el celular de la mamá o el celular del papá para entretenerse un ratito, para ver un video mientras la mamá o el papá están haciendo otra cosa. Entonces, la idea también es, bueno, poder reflexionar acerca de esos usos que de hecho suceden, ¿sí? A veces hay otros usos que están pensados con otras lógicas, porque se pueden también usar los dispositivos digitales en las escuelas, pero que están dentro de un marco educativo y entonces tienen todo otro sentido. El tema es cuando los chicos están en casa usando los dispositivos más como esto del chupete electrónico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo poder regular esas situaciones? ¿Cómo poder ir acordando, cómo ir pensando en este acompañamiento progresivo de ganar autonomía, de asumir responsabilidades? Y ahí Verónica dice, es buena recomendación que no acompañen otros procesos como la alimentación, por eso nos parece ideal que sea previa o posterior, pero no como premio. ¿Opinan igual? Sí, absolutamente. Si podemos evitar mirar la tele mientras comemos o que miren la tele mientras comen, también influye mucho el vínculo, ¿no?, de los niños y las niñas con la alimentación. No es lo mismo estar comiendo, mirando una pantalla, que estar compartiendo una mesa. En la medida de lo posible, no hace falta martirizarse ni que todos los días sean igual. Hay excepciones, hay flexibilidad en la crianza, porque si no, no podemos y nos volvemos locos, locas, y tampoco tiene sentido, porque la flexibilidad es algo también a transmitir cuando acompañamos a niños y a niñas, pero en la medida de lo posible, si podemos elegir, bueno, el vínculo que se genera con la alimentación cuando hay conciencia de que se come y no se está haciendo otra actividad al mismo tiempo, es fundamental. Y obviamente que como premio, como castigo, como bueno, te saco esto, también, bueno, pensarlo, ¿no? Pensarlo si sirve o no sirve, usar esa variable cuando queremos premiar o castigar, entre comillas, digo, a un niño o una niña. Entonces, sí, está buenísimo, Verónica, lo que nos compartís. También pensaba en esto que decía Verónica, que hacía referencia a otras pantallas disponibles en el hogar. Esto también me parece que es importante tener en cuenta que hoy en día vivimos en un ecosistema de pantallas. Hay pantallas distintas en el hogar y también en las ciudades tenemos un montón de pantallas, pero por eso también es importante que podamos regular y podamos tener momentos donde las pantallas están apagadas, porque esto también es una manera de transmitir que no vivimos o no elegimos vivir en una conexión permanente. Esto es contracultural, ¿no? Porque está claro que este momento nos impulsa a estar permanentemente conectado. Pero, por ejemplo, podríamos decir, bueno, a la hora de sentarse a comer en familia, no hay pantallas encendidas, ¿no? Los celulares están lejos, el televisor está apagado o lo que fuera, y estamos de cuerpos presentes conversando y cenando. Ese podría ser un ejemplo. Pero digo, son cuestiones que se van transmitiendo de regulaciones posibles al interior de las familias respecto del uso de las pantallas, ¿no? Gracias. Bueno, realmente, Dayana, Eleonora, les agradecemos muchísimo. Agradecemos también a Magela por haber hecho el link con ChicosNet y con Eleonora y Dayana. Y también le agradecemos a todos y todas los que están allí con las pantallas prendidas o apagadas, pero que eligieron tomar esta hora para reflexionar juntos sobre la convivencia digital y la prevención de riesgos, en este caso los tiempos de pantalla en los niños de educación inicial. Así que simplemente muchas gracias a todos y aprovechamos la oportunidad para invitarlos para el próximo martes 12 de septiembre, en el cual allí profundizaremos aspectos que hoy se mencionaron sobre convivencia digital, retos peligrosos, usos de las redes, huella digital y grooming en el marco de la edad de los estudiantes en la etapa primaria. Buenas noches para todos y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Seguimos en las próximas semanas.